Querida iglesia, Dios les bendiga. Un caluroso saludo desde aquí en la ciudad de Bucaramanga. El día de hoy, sábado, mis apreciados hermanos, qué rico es poder compartir con ustedes, sentir con ustedes el calor del Espíritu Santo. Un saludo allí al compañero que el día de hoy vio a bien invitarnos. Muchas gracias a Jason y un saludo muy especial también a la Junta Administrativa de nuestra iglesia allí en Medellín. Queridos hermanos, un saludo muy especial. Decirles que aquí en el Oriente Colombiano nuestra iglesia también trabaja en pro de la venida de nuestro Señor Jesucristo y hemos destinado este momento para poder estar con ustedes, hablar con ustedes de la palabra del Señor y esperamos de que el mensaje de nuestro Dios, que es el mismo mensaje que compartimos en todas partes, pueda llegar allí al corazón de las visitas que tal vez nos están escuchando, de los hermanos que a esta hora de la mañana del día sábado se dedican este espacio para poder escuchar la palabra del Señor. Y esperamos de que en esta mañana la palabra sea la espada de dos filos, que toque y llegue a los corazones que debe tocar para que haya transformaciones para vida eterna. Muy bien, mis apreciados, vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana. Y saben, mis apreciados, mientras que yo analizaba este tema, siempre hay una preocupación por querer analizar cómo se encuentra la iglesia, cómo la pandemia ha querido influir en la iglesia. Y yo siempre he llegado a una misma conclusión, siempre lo he dicho en cualquier púlpito donde me he encontrado, donde me he parado a predicar, que la iglesia no puede ser la misma antes de la pandemia que después de la pandemia. La iglesia debe haber tocado, debe haber sentido alguna herida que la haya reimpulsado a hacer la tarea que debe hacer, predicar el Evangelio. Y bajo esa consigna de que la iglesia no puede seguir actuando igual que antes de la pandemia, me he formulado las distintas cosas por las cuales ahora la iglesia debe preocuparse. Número uno, la iglesia debe doblegar esfuerzos para predicar el Evangelio. Ahora es más difícil, se ha puesto un poco más difícil la predicación del Evangelio, pero no por eso la iglesia debe menguar, la iglesia debe aumentar, debe seguir luchando en procura de predicar el Evangelio. Número dos, la iglesia debe tener la capacidad de adaptarse, mis apreciados. Saben, esto presenta un principio que se presenta en la naturaleza. La naturaleza nos dice que los seres que no se adaptan al medio son seres que mueren. La iglesia no puede morir y la iglesia no va a morir. Por lo tanto, la iglesia debe adaptarse a las nuevas circunstancias. Adaptarse no significa rebajar el evangelio, sino que debe entender que ahora hay nuevas circunstancias que desafían a la iglesia a buscar otras formas para predicar el evangelio. Por ejemplo, un mundo no explorado dentro de la iglesia adventista era el mundo de las redes sociales. La iglesia hoy por hoy no puede seguir satanizando las redes sociales. La iglesia hoy tiene que entender que hoy las redes sociales, el YouTube, el Facebook, el Instagram, son medios por los cuales se debe predicar el Evangelio. Hace unos 10 años atrás nosotros repasamos, hacíamos revista, y si usted observa los sermones, los hermanos se dedicaban a criticar a los que estaban por redes sociales. Hoy no se puede hacer eso, porque hoy por redes sociales se debe impulsar el evangelismo por redes sociales. En lugar de señalar a nuestros jóvenes porque usan las redes sociales, deberíamos enseñar a los jóvenes a cómo predicar por medio de las redes sociales. Los pastores deben preocuparse por capacitarse en cuanto a tecnología para saber cómo predicar por medio de las tecnologías. Ninguno tal vez se encontraría con la idea de que hoy en día se tendría que predicar frente a una pantalla al computador, como yo hasta ahora lo estoy haciendo, como yo ahora lo hago. Pero nos encontramos con esta nueva realidad y bajo esta nueva realidad la iglesia tiene que seguir trabajando y debe entender de que esta nueva realidad se debe transformar en una oportunidad más para llevar el mensaje. ¿Saben algo? Que durante la pandemia tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de llegar a lugares donde yo creí que nunca iba a predicar. Por ejemplo, hoy estando aquí en Bucaramanga, puedo la oportunidad de estar predicando allá para Medellín y sentirme que me están escuchando allí en la ciudad de Medellín. Eso antes sería un tabú, pero ahora la iglesia tiene que entender que eso no es un tabú, que eso es una realidad y que debemos adaptarnos a esa realidad. Y tercero, la iglesia debe alzar hoy su voz para gritar hoy más que nunca al mundo, Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Jesús está pronto en venir. Es triste como ver que en las noticias todos los días se publica y se habla del gran número de muertes que hay en el mundo. En Colombia no deja parar los miles de muertos que hay, los miles de infectados por esta pandemia, por este COVID. Y es impresionante cómo día a día las personas están muriendo. Saben, mis apreciados, hace unos días atrás, yo digo una cosa que nadie
puede sentir lo que uno vive hasta que esa persona no lo viva. Hace unos días atrás yo perdí una familiar por COVID, una tía muy amada para mí, y puedo decir que ahora siento lo que siente una persona cuando pierde a alguien por COVID. Entonces son nuevas realidades, pero hoy más que nunca esta realidad me debe decir a mí que ese Jesús en el que yo creo está pronto en venir, porque Mateo 24 ya lo anticipó. Mateo 24 dice que habrán hambres, pestilencias, guerras y todas esas cosas malas que iban a suceder sobre el mundo se están cumpliendo, y aún así estos principios de dolores. No debes asombrarnos las cosas que nos están pasando, pero ahora, frente a esas cuestiones, la iglesia debe seguir aún con más ahínco predicándole al mundo que Jesús viene pronto. Frente a eso, ¿qué estrategias debemos utilizar? Frente a esto que acabo de plantear, ¿qué la iglesia debe hacer? Saben, mis apreciados, debemos recordar como iglesia para qué fuimos enviados. ¿Para qué Cristo nos puso en este mundo como iglesia? ¿Cuál fue la función de la iglesia? ¿Para qué Cristo colocó la iglesia en este planeta? ¿Por qué razón Cristo colocó a la iglesia? Y cuando nosotros recordemos eso, cuando nosotros recordamos esa tarea que Dios nos ha enviado, es cuando podemos hallar estrategias. Y algunas de esas estrategias yo las he encontrado en el libro de Isaías. El libro de Isaías, el capítulo 61. Quiero que por favor busquen en el libro de Isaías, el capítulo 61. Vamos a encontrar algunas estrategias que nos pueden servir para recordar sobre cómo llevar el evangelio, sobre cómo tratar el evangelio, de qué forma nosotros podemos llevar el evangelio. Y quiero que leamos el texto, versículos 1 hasta el versículo 4. Ese es el texto que vamos a tomar en esta mañana. Abra su Biblia en el libro de Isaías, el capítulo 61, los versículos 1 al 4. Lo vamos a leer ahora de corrido, pero antes de abrir la palabra, quiero que allí donde usted esté, incline su cabeza, porque es necesario orar. Necesitamos orar para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que el Espíritu Santo nos muestre lo que debemos decir, lo que debemos estudiar en esta mañana. Así que oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque has proveído, Señor, un instante en donde la Iglesia Adventista del Séptimo Día puede estudiar tu palabra, Señor. Y este es el momento, amado Padre. Quiero encomendarte, Señor, que tu Santo Espíritu se pose en nuestra cabeza, se pose en mi boca, Señor, para que no sea yo quien hable, sino que seas tú por medio mío el que nos hable, Señor, y produzcas en cada uno de los corazones de los oyentes que estamos aquí escuchando tu mensaje, Señor, produzca en nosotros transformación para vida eterna. Produzca en nosotros, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendito Padre, nos encomendamos a ti y abrimos tu palabra. Te lo pedimos todo en tu nombre. Amén y amén. Muy bien, ahora sí, nos dirigimos al libro de Isaías, el capítulo 61. Este va a ser el texto principal de esta mañana. Por supuesto, vamos a mirar algunos otros textos bíblicos, pero aquí usted debe tener su énfasis. Subraye este texto y manténgalo aquí apartado. Verso 1 hasta el verso 4. Voy a leerlo de corrido ahora. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Dice acá, y a los prisioneros apertura de la cárcel. Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están en luto, a ordenar que a los afligidos de Sión, verso 3, se le dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dice aquí la palabra. Seréis llamados árboles de justicia, dice aquí el Señor, plantío de Jehová para gloria suya. Verso 4, dice, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ahora, para hallar aquí las estrategias, debemos seleccionar algunas frases de cada uno de estos versículos. Entonces vamos a leer texto por texto, y leyendo texto por texto vamos a sacar una o dos frases de las cuales hallaremos algunas estrategias que podemos utilizar para predicar el evangelio. Verso 1. Dice que al Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Dios te ha ungido, Jehová te ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres. ¿Cómo así? Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres. Saben, como iglesia, hemos hablado durante años del método de Cristo. Y esto ya de pronto para algunos es un recorderis, pero necesitamos recordarlo. El método de Cristo. El método de Cristo me dice a mí en otras palabras que antes de yo llevar el evangelio en palabra a una persona, debo llevar el evangelio en acciones a la persona.
Jesucristo, antes de expresar un discurso, él llegaba y cubría la necesidad de las personas. Aprendía a cubrir al menesteroso, al pobre, a la viuda, al huérfano, a todas las personas necesitadas. Llegaba a cubrirle la necesidad y luego de que le cubría la necesidad, eso funcionaba como gancho para traerlo al mensaje del evangelio. Y muchos ejemplos encontramos en los evangelios de que Jesús obró de esa manera. La iglesia adventista del séptimo día debe entender algo. Hoy la iglesia más que nunca debe aprender a ser una iglesia social. Sí, es que hoy en día tenemos a muchas personas en desempleo, tenemos a muchas personas con problemas económicos, tenemos a muchos problemas que hay hoy en día. Y la iglesia hoy debe entender que la parte social de la iglesia es importante, así como la obra de dar estudios bíblicos. La iglesia necesita saber que la mejor forma de ganar amigos es cubriendo las necesidades. Y ustedes me van a decir a mí, no, es que ministro, es que la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Sí, la Biblia dice eso, pero no permita que el amor en usted se enfríe. Ayude, dé sin esperar nada a cambio. Entienda que la mejor manera no es recibir, sino es dar. El gozo del cristiano consiste en dar. Saben que yo en eso sí admiro a mi esposa, porque mi esposa, yo soy un poco más calculador, mi esposa es más dadivosa. A ella no le importa, sino es dar, dar y dar y dar. Qué corazón tan grande que tiene ella. Yo quisiera tenerlo así, pero así debemos aprender a ser los adventistas. Los adventistas debemos aprender a ser seres sociales, aprender a dar. Sí, tenemos una organización tan interesante y tan buena como lo que es ADRA, pero no dependamos de lo que hace ADRA. Seamos sociales. Sepamos qué necesidades tiene nuestro vecino, sepamos qué necesidades tiene nuestro amigo y cuando podamos suplamos esas necesidades. Cuando usted suple una necesidad, esa es la mejor forma de presentar a Cristo Jesús. Servicio, servicio, servicio. Hay algunos textos bíblicos que nos ayudan a refrescar esta idea. Juan 14:13. Juan 14:13, lea allí su Biblia, tenga apartado Isaías 61 y ahora abra San Juan 14:13. San Juan 14:13 dice allí la palabra del Señor. Cuando lo encuentren, por favor, digan amén. San Juan 14:13 dice allí la palabra del Señor. San Juan 14, perdón, San Juan 13:34. San Juan 13:34, dice así la palabra del Señor, me disculpan. Es San Juan 13:34. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, también os améis los unos a los otros. Expresen amor, vivan por amor, améis los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Mateo capítulo 20, verso 28. Mateo capítulo 20, verso 28. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra del Señor. Mateo capítulo 20, verso 28. Dice aquí su palabra, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino vino para servir. Vino para servir y para dar su vida en rescate por todos. El Hijo del Hombre, Jesucristo, vino para servir. Pero hay muchos en la iglesia que les gusta ser servidos y no les gusta servir. Ah, no, es que yo soy el anciano de la iglesia. Es que yo soy el máximo jefe. Y la Biblia debajo del brazo, y la Biblia debajo del brazo, perdón, y se acomodan con la corbata. Yo soy el patriarca de la iglesia. Vengo a que me sirvan, es que yo soy el anciano, vengo a pedir cuenta. No, señores, servir, sirva a los demás. La iglesia debe estar para el servicio de los demás. Servir, servir, servir. Si hay algo de los mayores o mejores recuerdos que yo tengo en la NAR, eran las veces cuando nos pedían y nos decían, oigan, ustedes deben ir a hacer obras sociales. Y me acuerdo que en el día por la UNAD nos salían, teníamos que salir, irnos en grupos a repartir, alguna vez repartíamos granola, eso era tan bonito, cuando se nos decía en la iglesia vamos a hacer labores sociales y salíamos allá por la gente a orar en los semáforos, a ayudar a los demás, servicio a los demás, servir. La iglesia adventista debe vivir para servir a los demás. Mis apreciados, hay un texto de la señora White que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Está en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 25. Hablando allí la pluma inspirada sobre el servicio, dice lo siguiente: las buenas obras son el fruto que Cristo quiere que llevemos. Las palabras bondadosas, los hechos de benevolencia, de tierna compasión para con el pobre, el necesitado, el afligido. Cuando los corazones simpatizan con otros corazones agobiados por el desánimo y el pesar,
Cuando la mano se extiende para ayudar al más necesitado, cuando se viste a los desnudos y al forastero, recibe la bienvenida a vuestra casa y a vuestro corazón. Los ángeles llegan muy cerca y semejante acción haya respuesta en el cielo. Todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce melodía en el cielo. Si usted quiere hoy producir melodía en el cielo, aprenda a servir y ayudar al prójimo. El Padre desde su trono contempla a los que realizan estos actos de misericordia y los cuenta entre sus más preciados tesoros. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer. Todo acto de misericordia hacia los necesitados, los que sufren, es considerado como hecho a Jesús. Cuando socorréis al pobre, simpatizáis con el afligido y el oprimido y amparáis al huérfano, os colocáis en relación más estrecha con Jesús. Usted quiere vivir en relación más estrecha con Jesús, aprenda a servir a los demás. Hay un texto bíblico más claro en el libro de Santiago, el capítulo 1, libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 27. Libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 27. Ahora allí su Biblia. Recuerde tener Isaías 61 ahí apartado, pero ahora abra su Biblia en Santiago 1:27. Miren lo que dice aquí el Señor. Este texto sí es clave. Memoríceselo. Santiago 1:27. Dice acá la palabra. Dice, en la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre está en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Es decir, la religión pura consiste en servir a los demás. Eso está diciendo la palabra. Servir a los demás, llevar las buenas nuevas a los pobres. Muy bien, vámonos nuevamente al libro de Isaías, el capítulo 61. Ya encontramos la primera estrategia, ayudar a los pobres, una iglesia social, una iglesia que ayuda. Ahora dice acá, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres. Y siguiente frase, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo así? Saben que uno no puede llegar a saber cómo es la vida de un médico hasta que uno no tenga un médico en la casa. Mi hermano menor es médico, él es graduado de la Universidad Industrial de Santander, gracias a Dios, Dios le permitió estudiar allí y fue una gran bendición, ha sido una gran bendición. De hecho, él ahora está allá en Medellín, está allí en un pueblo cercano a Sabaneta, más o menos a unos 30 minutos de Sabaneta, está allí sirviéndole al Señor. Pero a mí me impresiona es lo siguiente, cada vez que yo, cuando estuve soltero en mi casa, yo compartí mi casa con él hasta hace unos años y medio, estábamos allí en casa junto con mi mamá y yo veía que él siempre llegaba a la casa y llegaba preocupado porque había llevado unas labores durante el día y siempre en las mañanas él salía con unas ganas que uno lo veía, este muchacho vive por la medicina y los médicos viven para curar. Y uno se veía en los ojos las ganas que él tenía por su oficio. Él deseaba y amaba su oficio. Él ama su oficio. Pero una tarde me dio mucho la preocupación porque vi que llegó extremadamente triste, llegó extremadamente llorando y se encerró en el cuarto. Y él se encerró en el cuarto y comenzó a llorar, comenzó a llorar, comenzó a llorar. Pasó la hora y yo me preocupé porque él estaba llorando, así que me acerqué, le toqué la puerta, le dije, viejo, ¿qué pasó? Y él me dijo, mira, hoy un paciente se me murió. Y me quedé asombrado porque descubrí que los médicos pueden llegar a tener empatía con sus pacientes, en especial con los que están hospitalizados. Y me di cuenta de que él tenía empatía con ese paciente. Había guardado un sentimiento hacia ese paciente. Tenía pasión por salvar, tenía pasión por sanar. Saben, mis apreciados, y fue cuando yo dije, yo debo hacer la misma labor que mi hermano, pero a nivel espiritual. Nosotros estamos llamados para sanar heridas. Sí, estamos llamados para sanar las heridas de los corazones de las personas. ¿Cuántas personas hay hoy en día que están enfermos espiritualmente? Sí, a la iglesia llegan mujeres en minifalda. Sí, llegan mujeres en minifalda. Los sábados pueden llegar cualquier visita en minifalda. Y la hermanita fulana de tal, no, es que mírela, ya viene con minifalda. ¡Ah! Es mucha pecadora. No, aquí no puede entrar. Pero lo que no sabe es que la noche anterior ella fue violada. No sabe la vida que llevó esa muchacha. No, es que esta persona es así. Pero usted no sabe la vida de esa persona. Esa persona vino a la iglesia porque necesitaba sanación. ¿Saben, mis apreciados?
En una de mis campañas viví algo increíble, ¿no? Hace unos cuantos meses atrás tuve una campaña aquí en Bucaramanga y en esa campaña sucedía algo muy peculiar. Iba un homosexual, una pareja de homosexuales, iban todas las noches. Y yo les hablaba así de que la Biblia no tolera el homosexualismo, que esto está mal delante de la palabra de Dios, pero a la misma vez trataba como con amor de decirles, oye, Jesús los ama, Jesús quiere devolverles una vida nueva. Y era tan impresionante cómo estas personas, aun cuando uno les llegaba con la amistad, con el amor de Cristo Jesús, era impresionante cómo ellas podían asimilar este mensaje. Las personas asimilan el mensaje, las personas necesitan de Jesús. Las personas necesitan un mensaje de salvación. Usted no es nadie para juzgar. El único que tenía el poder de juzgar se llamó Jesús y él no lo hizo. Somos llamados a curar las heridas del corazón de las personas, a vendar, a vendar, a vendar. Venden. Hay un hermano cansoncito en su iglesia, venden las heridas del corazón de ese hermano. Sánelo en el nombre de Cristo Jesús. Hay un hermano que se cree farisaico en la iglesia, sana ese hermano que se cree farisaico, porque ese hermano que es farisaico tiene problemas en el corazón, tiene problemas espirituales. Hay algún hermano que tiene necesidades en la iglesia que ha estado llorando, sánelo en el nombre de Cristo Jesús. Lléguele con amor. Estamos cansados. La gente llega cansada de un mundo donde se cansan de juzgar, juzgar y juzgar y juzgar. Ya estamos cansados de eso. Necesitamos es ver al verdadero Jesús, al Jesús que salva. Ese es el Jesús que necesitamos. Vendar a los quebrantados de corazón. Vendar a los quebrantados de corazón. He descubierto, queridos hermanos, amigos, que vendar a los quebrantados de corazón es dar un aliento al que sufre. Hay personas que en estos momentos tienen una vida desorientada porque los planes no les han salido. Léale Jeremías 29:11. De Dios son los planes. Hay personas que necesitan en este momento de un buen consejo. Eso también es sanar a los heridos de corazón. Salmo 119:11. Aún Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y también debo decir que limpiar a los quebrantados de corazón significa amar a todo tipo de personas. Y en esta cita sí quiero ir a leerlo. Mateo capítulo 5, versículos 42 al 44. Mateo capítulo 5, versículos 42 al 44. Dice aquí la palabra del Señor. Esto es clarito. Aquí muestra lo que significa vendar a los quebrantados de corazón. Dice, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que ultrajan y os persiguen. Ame, ame, ame. Que si usted tiene un mal vecino, ame a su vecino, hermano. Sí, ¿no ve que es usted que tiene la luz? Y su vecino necesita de la luz que tiene usted, de la luz de Cristo Jesús. Ámelo. Y por lo menos si no tiene la capacidad de amar, no dirija ni una sola palabra a él. Ore por él. Amar, amar, amar. Eso también es brindar. También es vendar a los quebrantados de corazón. Muy bien. Sigue allí en el texto de Isaías 61. Vamos para el versículo 2. Dice allí, somos llamados a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esta frase me impresiona mucho. Me puse a estudiar aquí qué significa el año de la buena voluntad de Jehová. Resulta que ese era un año sabático que utilizaban los hebreos y en ese año se perdonaban todas las cosas, se perdonaban los agravios, las deudas, todo. Quiere decir que aquí nos está hablando es que somos llamados a proclamar el perdón. ¿Y qué diciente es este texto? Porque en una sociedad que se proclaman valores, antivalores como el enojo, como la división, como la contienda, familias divididas, países divididos, y gente dividida por ideologías políticas, en donde lo único que se pregona es el odio, el rencor y demás cosas. Nosotros debemos hablar del perdón, aprender a perdonar. A mí me impresiona mucho cuando el Padre nuestro dice, Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, si nosotros queremos tener el perdón de Dios, aprenda a perdonar a los demás. Hable del perdón y practique el perdón y luego Dios te perdona. Es decir, es algo recíproco, es algo que se debe dar. Hable del perdón, viva por el perdón, respire perdón. Perdone, 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 así no le pidan perdón. Hay algunos textos que hablan acerca del perdón.
Este texto de Proverbios, el capítulo 17, el verso 9, es un texto muy interesante. Léalo, por favor, conmigo. Proverbios, capítulo 17, verso 9. Dice allí la palabra del Señor. Proverbios, capítulo 17, verso 9. ¿Qué nos dice allí sobre el perdón? Dice lo siguiente. Proverbios capítulo 17, verso 9 dice, el que encubre la falta, yo traté de buscar otra versión, dice en otra versión, el que perdona la falta, busca la amistad. El que la divulga, es decir, el que insiste en la falta, dice otras versiones, aparta al amigo. En otras palabras, si usted aprende a perdonar, mantiene las amistades. Pero si usted quiere permanecer solo y tener solos enemigos, pues insista en los problemas y no perdonen. ¿Mm? Qué inteligente texto, ¿no? Qué sabio texto. Por eso el libro de Proverbios se nos llama el libro de la sabiduría. Perdón, perdón, perdón. Si queremos conservar las amistades, sepa perdonar. Viva por el perdón. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Nos dice allí la palabra del Señor en Efesios 4:32. Busque el libro de Efesios. Dice aquí la palabra. Antes sed bondadosos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Claro ese texto, no tiene explicación, ¿cierto? No necesita explicación. Mateo 6:14. Libro de Mateo, el capítulo 6, el verso 14. Dice allí la palabra del Señor. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es decir, si nosotros perdonamos a los demás, esperemos de que también Dios nos perdone a nosotros. La pluma inspirada, hablando sobre el perdón, también dice lo siguiente, mis queridos hermanos, prestemos atención a este texto de la pluma inspirada que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 195. Dice así, si tus hermanos yerran, debes perdonarlos. Cuando vienen a ti confesando sus faltas, no debes decir, no creo que sean lo suficientemente humildes, no creo que sientan su confesión. ¿Qué derecho tienes para juzgarlos como si pudieras leer su corazón? La palabra de Dios dice, si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, tu hermano, repréndele y si se arrepintiere, perdónale. Y no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Tan frecuentemente como Dios te perdona. Nosotros mismos debemos todo a la abundante gracia de Dios. La gracia en el pacto ordenó nuestra adopción. La gracia en el Salvador efectuó nuestra redención, nuestra regeneración y nuestra exaltación a ser coherederos con Cristo. Perdón, perdón, perdón y nada más que el perdón. Prediquemos del perdón. Hablemos del perdón. Hablemos del perdón de los pecados en la sangre de Cristo Jesús, pero también aprendámonos a perdonar con los demás. Perdonen las ofensas, perdonen los agravios, perdón, perdón, perdón y nada más que el perdón. Esta es la tercera estrategia del versículo 2 del capítulo 61 de Isaías, cuando habla del año, de allí el año del perdón. Debemos hablar del perdón. Y en este mismo versículo 2 del capítulo 61 hay otra frase. Dice acá, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el número 2, y a proclamar el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Cómo así? Acabamos de hablar del perdón. Y ahora se nos dice que debemos hablar también del día de la venganza. Este Dios como que, vamos a ver qué es el día de la venganza, ¿saben? Me puse a estudiar sobre el día de la venganza y lo primero que encontré es que el Dios de la venganza, el único Dios que tiene posibilidad de ejercer la venganza se llama Dios, nuestro Padre Celestial. Ahora encontré que cuando la Biblia hace referencia al día de la venganza, hace referencia al día de la venida del Señor Jesús. Al día de la venida cuando el Señor Jesús viene a cobrarle a Satanás el mal que causó sobre el mundo, el sufrimiento, porque Él es el único culpable. Esa es la venganza del Señor. Venir a salvar a la raza humana y decirle a Satanás, oiga, usted es el culpable y usted se va a chamuscar por todo lo que le causó a la raza humana. Eso encontré. Vamos, o sea, que en otras palabras, aquí el texto de Isaías nos está diciendo que debemos proclamar que Jesucristo viene pronto, que Jesús está a la vuelta de la esquina. Vamos a encontrar algunos textos que nos hablan acerca de esto. Encontré que Dios vendrá a acabar con el pecado y el sufrimiento, y eso es parte de la venganza del Señor. Ya les decía, Apocalipsis 21, versículos 1 y 4. Vamos a leer allí estos lindos textos. Apocalipsis 21, 1 y 4. Dice allí la palabra del Señor. Apocalipsis 21, 1 y 4. Y entonces vi, dice el verso 1,
un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar ya no existía más. Verso 4. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria sea el nombre de Dios. Dios vendrá en el día de la venganza, en su segunda venida, a cobrarle a Satanás todos los lloros que hemos derramado en esta tierra, todo el dolor, el sufrimiento que tú y yo hemos vivido, vendrá el Señor a devolvérselo al verdadero culpable llamado Lucifer. Gloria sea el nombre de Dios. Eso debemos proclamarle al mundo. Debemos decirle al mundo que en medio de tanta desesperación, ya Jesucristo viene. Ya la sed se va a calmar. Ya vendrá Jesús a alentar a las familias que perdieron a los seres queridos. Ya vendrá Jesús a limpiar las lágrimas. Ya vendrá Jesús a alentar a aquellas familias de aquellos hermanos que murieron creyendo en Cristo Jesús. Y ahora esas familias se verán unidas porque en Cristo hay resurrección. Ya no habrá más llanto ni más dolor. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. El día de la venganza se dará porque el Señor pagará a cada uno según sus obras. Miren lo que dice el libro de Romanos. Libro de Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice allí Jehová, por medio de su palabra. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice aquí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan la gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tremendo texto, ¿no? Proclamar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de hacer ayuda a los pobres, después de hablar de vendar a los quebrantados de corazón, después de hablar del perdón, debemos hablar de la segunda venida. Debemos decirle a la gente que Jesús viene pronto. Hoy más que nunca la iglesia debe proclamar por redes sociales, a viva voz, proclamarle al mundo que Jesús viene, que Jesús está pronto en venir. Ahora, el versículo 3 nos señala una falencia que tenemos con la iglesia. El verso 3 de Isaías 61. Dice aquí que fuimos enviados a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Saben, mis apreciados? Me puse a investigar quiénes eran los afligidos de Sión. Y simplemente encontré que los afligidos de Sion son aquellos hermanos que dentro de la iglesia están luchando por abandonar los pecados y que en esa lucha a veces caen, pero que el problema no es caer, sino es saberse levantar. Hermanos que están luchando con dificultades espirituales, que necesitan superar cosas, pero que están ruéguenle y ruéguenle al Señor para que cada día se puedan superar. Esos son los afligidos de Sion. ¿Saben, mis apreciados? A veces se nos olvida que la primera obra misionera que nosotros tenemos que hacer es dentro de nuestra iglesia. Pero ¿saben algo? Nuestra iglesia aplica todo lo contrario. En nuestra iglesia nosotros aplicamos bien el lema, al caído caerle. Sí. Hace unos días atrás estaba hablando con alguien y yo le decía, el problema de la iglesia, de los hermanos con la junta de iglesia, es que muchas veces se ha pintado la idea de que la junta de iglesia es un Sanedrín. Y la junta de iglesia, aquí le hago un llamado a la junta de iglesia. Ustedes como junta no pueden dejar que esa imagen se siembre en su iglesia, porque ustedes no son un Sanedrín. Ustedes son los líderes del Señor para salvar esa iglesia. Debemos calmar y ayudar a los afligidos de Sion, a los hermanos que están luchando. Debemos ser fortaleza, ayuda. No ponerles el pie para que se caigan. ¿Saben, mis hermanos? Por la idea que nosotros mismos hemos vendido dentro de nuestra iglesia, de que la iglesia a veces se convierte en un Sanedrín, es que hay pecados ocultos en la iglesia. Sí. Les voy a decir algo, para un joven es muy difícil llegar a contarle un secreto a un hermano porque sabe que a veces lo primero que va a encontrar en un hermano es juzgarlo. Es decir, usted es un pecador. ¿Para qué? ¿Para qué? Si la iglesia cambiara esa perspectiva, si la iglesia entendiera que somos un hospital y que somos hospital aún para los que pertenecemos a esa iglesia, la cosa cambiaría.
Somos enviados para dar gloria a los afligidos de Sión, para decirle a cada hermano que está en prueba que va a obtener la victoria en el nombre de Cristo Jesús si vive fiel a Jesús. ¿Cuántos hermanos habrá ahora que en la pandemia, después de la pandemia, se están viendo probados por abandonar el sábado por un trabajo, porque han perdido el trabajo anterior? Y están esperando que usted vaya, le lleve un mercado, le sirva de aliento, le lleve un mensaje de esperanza, por lo menos de amor. Pero, vean, ya se fue a trabajar el sábado, llevémonos de una vez a junta para que lo disciplinen. Qué triste. Qué triste. Tenemos una perspectiva tan errónea de la iglesia que hasta la disciplina nos parece algo como terrorífico, cuando la disciplina en el manual de iglesia está establecida para salvar a la persona. A los hermanos líderes no se les puede olvidar que su deber es visitar a la iglesia, a los hermanos, saber con qué sed vive en la casa su hermano, a proclamar gloria a los afligidos de Sion. A eso fuimos enviados. Y por último, el texto más claro, el verso 4. Verso 4 de Isaías 61. Dice acá: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Fuimos llamados a reedificar y restaurar las vidas destruidas, es lo que está diciendo aquí el texto. Las vidas destruidas por el pecado, fuimos llamados a reedificarlas y a restaurarlas en el nombre de Cristo Jesús. Hay un texto más claro acá. Yo quiero que vayan al libro, aquí al mismo libro de Isaías, 2 capítulos anteriores, el capítulo 58. Capítulo 58, verso 12, dice acá: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de tornillos, restaurador de viviendas antiguas. Lindo nombre, será llamado reparador y será llamado restaurador. Te pregunto, ¿cómo quiere que el cielo te llame a ti? ¿Juzgador o restaurador y reedificador? ¿Qué sobrenombre te estarán colocando en el cielo? ¿Restaurador o juzgador? Yo me preocupo a veces por eso. Y debo confesarles, iglesia, yo soy un ser humano y uno erra. Yo tengo a mi disposición muchos jóvenes todos los días. Y yo me pregunto eso. ¿Qué sobrenombre estará poniendo en mi hoja de vida en el cielo? ¿Restaurador de jóvenes o juzgador? Piensen en eso, iglesia. Somos llamados a restaurar. Somos llamados a reedificar. Esas estrategias, 5 estrategias, debe estar aplicando la iglesia hoy en día. En esas 5 estrategias se debe estar preocupando la iglesia hoy en día. ¿Será que en nuestros muros de Facebook la gente encuentra el amor de Cristo Jesús? ¿Será que en nuestros muros de Facebook o en nuestro YouTube la gente encuentra el mensaje del Evangelio, del amor de Cristo Jesús? ¿Será que encuentra el mensaje de la segunda venida? ¿Será que encuentra un mensaje de perdón, de reedificación, de restauración? ¿Cómo te llaman a ti? ¿Qué perspectiva tiene la gente de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Con qué sobrenombre nos llamarán a los adventistas? ¿Allá van los fariseos? ¿O allá van los imitadores de Cristo Jesús? Iglesia, que Dios los bendiga. Que Dios nos ayude. Porque la tarea es grande. Necesitamos reflejar a otros el amor de Cristo Jesús. Hay una canción que mi mamá me cantaba de pequeño. Dice así: amor, 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 amor. Es el evangelio en una palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Que Jehová te bendiga. Vamos a orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hoy tu palabra nos ha hablado.
Señor, necesitamos cambiar varias cosas. Necesitamos volvernos una iglesia con mucho más amor. Necesitamos, Señor, hablarle a los demás que Jesús viene. Necesitamos hablarle a los demás que hay un Jesús que perdona, que hay un Jesús que ama, que hay un Jesús que venda los corazones heridos, que hay un Jesús que puede transformar y vivificar. Señor Jesús, ayúdanos a cumplir la tarea. Bendice esta iglesia, Señor, allá en Medellín, a estos directores, a los ancianos, a los miembros de la Junta, a todos los hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque me has dado el placer de predicarles a ellos en esta mañana. Bendito Señor, bendícenos en este resto de sábado. Te lo pedimos todo en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Y recuerde que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Dios les pueda bendecir.